Muy buenos días a mis queridos amigos de la audiencia, que hoy a las 8 de la madrugada estamos teniendo una interesante plática y entrevista con Marco Baños, que tuve la oportunidad de conocer allá en el 2014, cuando la etapa de transición del IFE al INE. Marco, bienvenido y te agradezco mucho esta oportunidad de platicar de nuevo. Al contrario, mi querido Raúl, te agradezco mucho que tengas la generosidad de tenerme en tu importante espacio y saludar con mucho afecto a las personas que nos siguen. Marco, pues vamos directo al tema. Ya pasó esta primera etapa de la recolección de firmas. Por ahí hay dos que tres que todavía le están haciendo ruido a las nueces, pero pues al final de cuentas, yo creo que son procesos que en cualquier sistema político se dan y qué bueno que logró esta comisión organizadora del FAM concluir esta primera etapa. En esta primera etapa, dilo tú, por favor, ¿quedan quiénes? Mira, queda con posibilidades de continuar dentro del ejercicio la senadora Xóchitl Gálvez, la senadora Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y el diputado Santiago Krill Miranda. Entonces, ellos a partir de hoy ingresan a la segunda etapa. Ya, como bien lo mencionaste, se cerró la plataforma para que ellos ya no estén registrando sus simpatías, sus firmas de apoyo. Eso ya quedó en la etapa de arranque de este ejercicio. Y el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, vamos a tener el arranque de la siguiente etapa, de la segunda etapa del ejercicio, que es una etapa muy breve. Es un foro de carácter nacional en la cual los cuatro deben presentar lo que nosotros llamamos sus visiones sobre México, es decir, la forma que ellos están visualizando al país, una especie de diagnóstico de los problemas. Y pues hay que decirlo, aunque tiene connotaciones de tipo electoral, pero se trata de que formulen algunas reflexiones de lo que podrían constituir las soluciones a esta problemática que tiene el país. Tenemos una conducción de este foro que va a durar 1 hora 30 minutos y que tendrá verificativo en la Ciudad de México con Manuel López San Martín, que es un prestigiado periodista que tiene programas de radio y de televisión actualmente en MBS y en televisión azteca, particularmente en ADN 40, un sistema de noticias que está implementado hoy día en México. Y Gabriela Juárez, una periodista muy joven ella, que trabaja fundamentalmente en medios de carácter digital. Son dos jóvenes periodistas muy dinámicos, con muy buena escuela en ambos casos, que estamos seguros van a conducir de una manera muy adecuada a este primer diálogo con México. Entonces, empieza esta segunda etapa hoy con el foro y mañana, Raúl, a partir de justamente el arranque de mañana al filo de las 8 de la mañana y hasta el domingo, se van a levantar dos encuestas. Esas encuestas, una es de carácter domiciliario, la otra es de carácter telefónico, y esas encuestas van a evaluar a los cuatro. Este es un tema muy, muy relevante porque derivado de las calificaciones que reciban en las encuestas, el que quede en cuarto lugar ya no avanza a la siguiente etapa. Es un tema, vamos a decirlo con toda claridad, el primero y el segundo lugar no tienen problema, pero aquí el problema es evidentemente quien quede en tercero y quien quede en cuarto. De las cuatro personas que mencioné, ya para la semana que sigue, uno ya no estará, uno o una ya no estarán dentro de lo que sigue para la siguiente etapa del proceso de integración del Frente Amplio por México. Así que es un ejercicio que está contrarreloj, que no tiene el despliegue territorial ni las características de una campaña de 70 días como lo que hizo
el partido de Morena y sus aliados políticos, sino que está circunscrito desde el 3 de julio, que fue cuando publicamos la invitación convocatoria, y hasta el 3 de septiembre circunscrito a un ejercicio de 8 semanas, son 2 meses, y hoy estamos iniciando la segunda etapa con estos dos elementos que he planteado, el diálogo y la aplicación de las encuestas. Oye, Marco, aquí hay una pregunta muy delicada, por supuesto, ¿verdad? ¿Quién hará las encuestas? ¿Se puede publicar o es cuestión interna del comité organizador? No, son dos empresas de muy amplio reconocimiento público que solo te puedo proporcionar, Raúl, algunas características. El comité decidió no publicitar el nombre de las encuestadoras por razones de seguridad, porque hay, según nos narraron los dueños de estas empresas, hay en los trabajos de campo generalmente una especie como de operativos que se hacen para bloquear el desahogo de la aplicación de los cuestionarios. Entonces, básicamente por razones de seguridad y déjame usar una expresión de la que yo me hago cargo personalmente, pero por la intransigencia que hemos advertido en el caso concreto del presidente y otras expresiones que se han visto en servidores públicos de Morena, y obviamente del partido de Morena, no queremos poner en riesgo a las personas que levantan los cuestionarios. Cuando se concluya el levantamiento de los cuestionarios, pues ya podremos publicitar, pero no lo está aplicando ni los partidos políticos ni el comité organizador, sino son empresas especializadas que tienen un alto reconocimiento en esta materia y que además han estado muy precisas en los ejercicios que han hecho para las elecciones locales recientes, particularmente en temas de Coahuila, del Estado de México y otras elecciones locales que se han llevado a cabo. Pero te doy plena garantía, Raúl, que se revisó con mucho detenimiento y que se eligió un par de excelentes opciones para la aplicación de estas encuestas. ¿Podríamos incluir en estos factores que tú relatas el tema del derecho de piso del crimen organizado? Sí, es un tema que nosotros también hemos deliberado. Ayer tuvimos, después del foro, donde dimos a conocer los nombres de las personas que avanzan, una reunión con los propios 4 aspirantes, y este es uno de los temas que se tocó. Por supuesto que hemos cuidado mucho que la dispersión de la muestra, pues primero sea representativa a nivel nacional, que son dos encuestas robustas, no son encuestas de 50 cuestionarios, son muy robustas las dos encuestas, y se plantearon, entre otros temas, los que ya mencioné, pero también el tema del crimen organizado. Es un hecho que para poder garantizar que si alguna aplicación de cuestionario por temas de crimen organizado o de alguna otra naturaleza no se aplica, pues la robustez que tiene la muestra permita que se tengan resultados adecuados, que sean realmente representativos de lo que piensa la sociedad mexicana con relación a este punto. Entonces, sí se revisó este asunto y se planteó un mecanismo de equilibrio en caso de que tuviéramos alguna complicación con estas secciones donde lamentablemente en nuestro país pues se vive una etapa donde como nunca, al menos en mi opinión, estamos viendo que el crimen organizado tiene controles sobre, ya no te digo secciones, sobre municipios completos, sobre zonas del país que o pagas o no pasas. O incluso hemos visto cómo igual que se ha convertido esto en un lastre para el país, muchas comunidades son prácticamente abandonadas y se convierten en pueblos fantasmas porque la gente simplemente no puede vivir. Son de los temas, Raúl, que no habíamos visto en el pasado. No sé, tú que eres un periodista de mucha trayectoria, pero yo no recuerdo en las décadas anteriores haber visto una situación así. Sí se ha tenido un problema muy fuerte, quizá desde el sexenio de Felipe Calderón para acá, pero es un hecho concreto que en este momento los controles de muchas regiones del país
son tan fuertes, son tan lamentables, son tan grotescos, que nos llevan a plantear estrategias para aplicar ejercicios que son simplemente de mediciones de opinión. Y yo creo que esto afecta directamente a ejercicios como el que hace el Frente Amplio por México, pero pues también a los ejercicios que hace Morena, salvo que en el mundo de la realidad pues se constante que Morena tiene algún tipo de arreglos con el crimen organizado. Esa Claro. parte sería terrible para el país, pero se han tomado algunas previsiones para que la muestra sea lo más representativa, a Raúl. En esas previsiones, Marco, bueno, perdón, perdón, me traigo una gripa mundial, pero bueno, es evidente que ahorita los aspirantes y los tres que queden no van a tener que andar tocando puertas población por población, sino simplemente atenderán lo que son los foros que ya están aprobados en cada una de las 5 ciudades con fechas específicas. Esto lo cual reduce pues cualquier problema que pueda haber por parte de un atarantado, como fue el caso de ayer en Ecuador, que vimos un atentado y un asesinato contra un candidato. Pero después del día 20, que se cierra el padrón con el objeto de llevar a cabo la segunda encuesta, ¿verdad? Que sería la que va a definir el valor del 50% ¿cómo le llamamos? De la calificación óptima para la aspirante, así como la consulta del día 3 de septiembre. Entonces, ahorita no hay un espacio en el cual los aspirantes tengan algún riesgo, ¿es correcto? Mira, hay una cosa que es muy importante, déjame plantearlo así. Tenemos la aplicación de la encuesta, de estas dos encuestas de la segunda etapa del procedimiento entre mañana y el domingo. Luego ya se hace todo el tema que tiene que ver con la obtención de resultados para que entremos directamente a la tercera etapa. La diferencia entre esta etapa y la tercera es que solo van a avanzar 3. Es decir, de los 4 que resultaron ayer, pues una de las 4 personas no van a poder continuar porque no van a alcanzar las puntuaciones. Entonces, las puntuaciones más altas del 1 al 3. Entonces, a partir de que demos a conocer los resultados, que será hacia el martes o miércoles de la siguiente semana, empieza la última etapa, que es el despliegue de los 5 foros que tú dices. Son foros que se van a llevar a cabo en la ciudad de Durango, en Guadalajara, en León, en Mérida. Me falta por ahí uno, pero son 5. Monterrey. Monterrey, perdóname, son los 5 foros de la tercera etapa y luego viene la aplicación. Después de los 5 foros, viene la aplicación de la encuesta nacional. Va a ser una sola encuesta de carácter nacional. En esa encuesta, nosotros vamos a saber quién es la persona que está mejor puntuada por las personas, que tiene mejor aceptación por parte de las personas en México. Y esa persona, junto con estas otras dos, van a la consulta del 3 de septiembre, que es una especie como de jornada de votación que se va a llevar a cabo con las personas que quedaron registradas en la lista de participantes que se está levantando. Entonces, la aplicación de la encuesta de carácter nacional que se hará después de los 5 foros tiene un peso específico del 50%. Y la votación del día 3 de septiembre vale el otro 50%. Es un tema de ponderaciones un poco complicado porque la gente debe saber que cuando nosotros empezamos a integrar y a trabajar dentro del frente como comité organizador, pues ya habían tomado los partidos algunos acuerdos y esos acuerdos políticos están entre otros que te menciono, que la encuesta nacional de esta última etapa valga el 50% y la votación el 50%. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que una posibilidad, por ejemplo, para establecer los desempates se haga de una manera muy sencilla. Y aquí adelanto una respuesta para el público. Si tú tienes que en la encuesta una persona ganó, por ejemplo, una persona saca el 70%, por decir algo, ¿no? Entonces, evidentemente tú ponderas al 50%, multiplicas el 70% de la votación que sacó por
lo que significa la encuesta por 50, ¿de acuerdo? Y te va a salir una puntuación de 3.5 de 5 posibles que pudo haber sacado esta persona. Y lo mismo haces con la encuesta, luego sumas las dos, perdóname, lo mismo haces con la votación, sumas las dos ponderaciones que saca la persona y el que salga más alto es el que ganó. Es una forma que estamos planteando para poder resolver este entuerto. Pero las personas que van a los foros sí van a tener algunos espacios para recorrer el país y tener algunos eventos, pero van a ser muy menores, no es este despliegue de campaña que están teniendo las personas que del lado de Morena están aspirando a integrar la coordinación de estos llamados comités de defensa de la Cuarta Transformación. No hay ese despliegue, aquí no hay un programa de campaña diario que tenga 3 o 4 mítines, reuniones, eventos en los que estén participando. Ese tema no va a ocurrir de esta manera, porque sí sería terrible para el propósito del Frente Amplio por México, pues ocurrir. Ojalá que ni para el caso de Morena ni para el caso del Frente Amplio se llegue, ahí sí no podríamos estar de acuerdo con una situación de violencia como la que lamentablemente se vivió en Ecuador cuando este candidato pues fue salvajemente baleado. Es uno de los crímenes políticos que la verdad te hielan la sangre, mi querido Raúl, porque nos hace recordar cosas que vivimos nosotros con el caso del Luis Donaldo Colosio, Claro. también con la muerte del candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, que recordarás que ahí fue una persecución, lo bajaron de la camioneta y lo balearon, o aquel asesinato terrible de la época de Pablo Escobar en el caso de Colombia, recordarás con Luis Carlos Galán, que le disparan casi igual que a Colosio, casi en la cara, le ponen la pistola y le disparan. Estas cosas que son terribles y que no deben de ocurrir. Evidentemente no es un tema que con independencia de las diferencias ideológicas, de las diferencias políticas que podamos tener con alguien, evidentemente eso no se le puede desear a nadie y no sería una situación adecuada para el país. Entonces, sí, creo que ahora quienes busquen ser los aspirantes vencedores de los procedimientos tendrán que extremar sus cuidados para que no llegue a ocurrir una situación de esta, porque el proceso empieza casi de inmediato, Raúl. El proceso a más tardar el 7 de septiembre ya estará Claro. iniciado y luego después pues se van dando las etapas rápidamente y en noviembre pues estarán en las candidaturas, pero así como voy viendo, pues no creo que se vayan a detener ni el que gane de este lado ni el que gane del otro lado, porque Claro. ya el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral inventaron, déjame usar también a título personal y como especialista en los temas electorales, pues ya inventaron un nuevo marco regulatorio que dice que estos procesos políticos son intrapartidarios, autoorganizativos y que se pueden llevar a cabo. Pues no es más que una forma de reinventar la ley, porque la ley te dice que te tienes que esperar hasta el arranque del proceso. Pero es un tema ya de orden técnico que ya el Así tribunal es. sancionó y que el INE también sanciona. Oye, Marc, ¿hay algún criterio o alguna estrategia para proteger la seguridad de los aspirantes de aquí al final del 3 de septiembre? O cada quien por su vida cuenta solo? Ellos están por el momento trabajando con su propio esquema de seguridad, porque además, como en este caso se trata, el Frente Amplio por México significa una alianza entre organizaciones ciudadanas y los partidos opositores, pues los partidos opositores tienen muy pocas gubernaturas, por eso, por ejemplo, se pensó en Durango, se pensó en Guadalajara también, se pensó en León, se pensó en Mérida, se pensó en Monterrey para encontrar pues, algún esquema de apoyo en la cobertura hacia los foros, pero pues viene ahora el tema de la consulta, donde pues ahí quizá la parte que nosotros podemos privilegiar es en los temas de seguridad con las policías municipales, así que los candidatos dependen, los aspirantes, perdóname, dependen exclusivamente del propio aparato que ellos puedan tener en este momento y de lo que les puedan conseguir en términos de seguridad privada los propios partidos políticos. Entonces sí se tienen que extremar cuidados. Tú creo que pones
un tema sobre la mesa que es muy relevante para el desahogo del ejercicio, que tiene que ver con el cuidado, la protección de las y los aspirantes que están en este ejercicio. Pues sí, porque ninguna vida, mi querido Marco, es más importante que una elección o que una consulta. Ninguna vida. Es Eso lo correcto. hemos vivido por años y nos hemos dado cuenta que el sacrificio de esas personas, a final de cuentas, no resolvieron nada, nada, absolutamente nada. Es correcto, lo dices con una gran precisión y en cambio deja heridas pues casi permanentes para el país. Seguimos discutiendo el tema de Colosio, lo que significó, lo que podría haber pasado también en Tamaulipas con la muerte del candidato, pero también están cosas más recientes que fueron lamentables. Vimos en el 2021 como en las elecciones locales del estado de Guanajuato, muchas, incluso mujeres que eran candidatas del Partido de Movimiento Ciudadano a presidencias municipales y que no querían tener ninguna vinculación con el crimen organizado, pues fueron asesinadas. O sea, estamos hablando de una situación que es muy lamentable. Vimos temas como que son escalofriantes para el país y concretamente el caso de Tamaulipas del año pasado, que en mi opinión, con independencia de lo que cada quien piense, y es respetable lo que cada quien piense, pues a mí me parece que Francisco García Cabeza de Vaca había logrado controlar los temas del crimen organizado en Tamaulipas. No vimos durante su sexenio lo que estamos viendo con el caso de Américo Villarreal, que además fue como instantáneo. Se instaló Américo Villarreal en el gobierno del estado de Tamaulipas y de inmediato empezaste a ver una serie de problemáticas terribles con el crimen organizado. Sí estoy convencido en mi caso de que vivimos una de las etapas más lamentables en materia de inseguridad pública de todas y de todos. Y todos los días nos encontramos casos, y ya con esto cierro este comentario. Por ejemplo, ayer los medios de comunicación daban cuenta de cómo apareció una camioneta en una especie como de río que cruza una parte de un municipio del estado de Guanajuato, me parece que era Valle de Santiago, y estaba dentro de esa camioneta 5 personas atadas de pies y manos y asesinadas. O sea, cosas que son verdaderamente escalofriantes en nuestro país, que ojalá el gobierno replantee la estrategia de seguridad de nuestro país, porque pues la militarización que hemos tenido a través de la Guardia Nacional, pues me parece a mí que debería de tener un resultado concreto en el ataque al crimen organizado, que lamentablemente no estamos viendo. Estamos viendo exactamente lo contrario. Bueno, ¿y qué me dices de lo que ha ocurrido en el Estado de México, donde en ciertas zonas, pues a imagen y semejanza de lo que ha pasado en estados como el propio Michoacán, se han organizado en una especie de autodefensas citadinas? Es impresionante. Ya empezaron a trabajar, llevan, pues en lo que va de esta semana, esas guardias autodefensas que hacen recorridos y hacen cateos de las personas que suben a los microbuses. Ayer veía yo entrevistas a varias personas que les hacen el cateo y les preguntan que qué opinan y dicen que están de acuerdo, que porque Claro, lamentablemente muchas claro. personas se suben con armas y los asaltan dentro de los microbuses, de estos sistemas de transporte que pues se han vuelto muy inseguros, porque o asesinan al chofer o simplemente se suben y le quitan sus pertenencias a las personas que van a bordo de estos vehículos. Así que sí tienes razón, el tema de la seguridad de las personas que participan en el Frente Amplio por México es vital para nosotros también. Hace aproximadamente un mes, una empresa de asesores en seguridad que se llama OC, a lo mejor tú la conoces, allá en la Ciudad de México, publicó un estudio que ellos hicieron y tiene datos muy relevantes. Te la voy a mandar porque vale la pena que tú lo leas y la audiencia también. Se llama OC Asesores. Ahí especifican, fíjate, ahí especifican que de los 2,400, ¿qué municipios son? 2,425, 2470 más o menos. 2,470 municipios, un poco más de 1,400, Marco, poco más de 1,400 están en manos del crimen organizado. Qué barbaridad, ¿no? Entonces,
y quise tocar el tema porque esto no solamente es un tema de inseguridad en general para la población, sino es un tema también relevante para la próxima elección que ya se inició prácticamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un aspecto que debemos tomar en cuenta, es un aspecto que hay que estar vigilando y como bien tú lo dices, hay que exigirle a las autoridades federales, estatales y municipales, pues que refuercen su vigilancia y fíjate, no solamente la vigilancia, sino todas las acciones de inteligencia para impedir que se pueda presentar un hecho grave que después vamos a lamentar, ¿verdad? Oye, Sí, es Marco, correcto. no quisiera yo terminar esta entrevista sin preguntarte dos cosas. Eh, yo sé que a mucha gente le va a sonar que son subjetivas y muy personales, pero creo que es importante saberlo porque tú estuviste en el IFE y después en el INE. Eh, ¿Cómo te sientes en este proceso desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico en materia electoral? Mira, yo estoy muy honrado, déjame usar esa expresión, de que las organizaciones ciudadanas nos hayan propuesto en su alianza con los partidos políticos para armar una especie de árbitro, es un árbitro sui generis, si tú quieres. Por supuesto que me tocó arbitrar procesos muy importantes, el de López Obrador, el de Enrique Peña en otro momento, como consejero electoral, pero este es un ejercicio donde los partidos logran esta alianza con las organizaciones ciudadanas o las organizaciones ciudadanas con los partidos y deciden que se necesita abrir a los partidos hacia la ciudadanía, cosa inédita que no había ocurrido en México, porque yo sostengo enfáticamente, y lo he escrito y sostenido en varios foros, que los partidos políticos lamentablemente están cooptados por dirigencias que se sienten dueñas de los partidos políticos. Y los partidos políticos no son propiedad de las dirigencias. Es inadmisible también que en términos democráticos tengamos partidos políticos que tienen casi 3 décadas al frente de esos partidos políticos. Si revisamos casos concretos, nos vamos a dar cuenta cómo de repente agarran y le cambian el nombre al órgano directivo nacional y entonces bajo ese argumento se adueñan de un criterio establecido por el tribunal que dice que pues, es un órgano nuevo, no estaba, entonces no es que esté en línea de continuidad, es el mismo partido, porque al partido no le cambian de nombre. Si se llamaba Coordinación Ejecutiva Nacional, pues le ponen Comité Ejecutivo Nacional y entonces ahí se avientan otros 2 periodos de 10 años. Entonces, yo diría, esas situaciones han hecho que los partidos estén funcionando para intereses de ciertos grupos y no para los intereses de la sociedad. En paralelo, hemos visto cómo la sociedad rechaza a los partidos políticos porque no se siente representada. Claro, Los partidos han dejado de ser un canal de comunicación para poder trasladar la demanda social a las instancias de gobierno y generar políticas públicas que le den beneficios colectivos a todos. Bueno, esa situación me parece a mí que se toca de manera definitiva con esta alianza ciudadana que tendría que traducirse en posibles modificaciones para el funcionamiento posterior de los partidos y lograr una democratización de su vida interna. Esa parte a mí me parece que ha sido fundamental. La otra cuestión es que si el procedimiento del Frente Amplio por México hubiera quedado en las instancias de conducción de los propios partidos y que solo los partidos hubieran tenido a su cargo el arbitraje de las reglas, pues entonces no hubieras visto cosas como las de ayer. Y déjame decirlo, no porque me esté vanagloriando de una decisión donde al final de cuentas no avanzan ciertas personalidades que tienen trayectorias políticas fuertes, pero que no lograron las firmas. Ya con independencia de los criterios, de la aplicación de los criterios, la decisión hubiera sido así ayer, claro, pero aquí el punto es que tú estás dentro de un procedimiento que tiene etapas y esas etapas se van siguiendo con reglas que ya se establecieron y las tienes que aplicar con imparcialidad.
Si alguien no logró sumar las simpatías, como les llamamos en el ejercicio, pues simplemente lo dice si no puede avanzar. Pero tengo la sensación, Raúl, y lo digo con absoluto respeto, porque mira, te quiero compartir a ti y al auditorio que los partidos han sido muy respetuosos del trabajo que nosotros estamos haciendo. No te quiero decir que el trabajo ha sido terso. Eso en No, no, política, no, eso en política no existe, no, no, ¿no? no. Tú eres un hombre con una enorme experiencia, con una enorme capacidad de análisis, con una gran cultura, y sabes muy bien que en política y en la política mexicana y en la política de todo el planeta, la tersura no existe. Los partidos son los partidos y los partidos tienen estructuras y tienen personajes y tienen gente que ha sido, que ha ocupado gubernaturas. Hemos visto cómo son las dirigencias actuales de los partidos, en fin. Entonces, no ha sido para nosotros fácil impulsar algunas decisiones. Nada más que las reglas son las reglas, y yo en eso sí creo. Y los otros 6 compañeros con los que estamos conduciendo, que no formamos parte de las estructuras de los partidos, que no militamos en los partidos políticos, que fuimos impulsados por los ciudadanos, en este caso, para poder estar en este ejercicio, hemos sido muy estrictos en la aplicación de las reglas. Qué bueno. Entonces, yo creo que esa parte, en una cosa, déjame explicártelo así, hasta con cierta emoción, mi querido Raúl, pero no somos un órgano de autoridad, no somos y sí somos, ¿no? Es una ambivalencia paradójica, porque no somos el INE, no somos el Instituto Electoral de Quintana Roo, no somos el Instituto Electoral de Sinaloa, no somos el de Hidalgo, etcétera. Esta es una especie de comité, o es una especie de comité en el cual estamos 13 personas, 7 ciudadanos y 6 de los partidos políticos. Y cuando hay necesidad de votar, se vota y se toma la decisión como se deba de tomar, en el sentido que se tenga que tomar. Entonces, esa parte, pues a mí me parece que está generando cierta certeza. Yo te diría que ayer la revisión final de las firmas, pese a que los medios de comunicación circularon notas y llevamos estos y aquel lleva estas firmas y este otro tantas, pues se llevaron, me da la impresión, una gran sorpresa, porque al final nada más quedaron 4 de los 7 que decían que iban a Claro. quedar, ¿no? Pero fue la aplicación estricta de las reglas que se pusieron, que no fueron a escondidas, que no fueron en lo oscurito, fueron reglas que se hablaron con los aspirantes desde el principio, y fueron reglas que se trabajaron con las personas de sus equipos técnicos. Y te doy un último dato. Nosotros hemos reconocido claramente que la plataforma tuvo fallas en los primeros 3 días. Eso no hay vuelta de Sí, hoja. Fue una plataforma que estaba, cuando nosotros llegamos, ya estaba en proceso de construcción. Ya la habían contratado los partidos, y no me hago a un lado con la responsabilidad. Te reconozco que tuvo fallas, y tuvimos que replantear los alcances y la potencia de la plataforma para lograr el resultado que tenemos ahorita. Alguien decía ayer, le escuché, por ejemplo, a algunos comunicadores en los noticieros de la noche, no, pues es que 1.900.000 es muy poquito, no, pero espérame tantito, o sea, llevamos 3 semanas trabajando con claro. esto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo cierra hasta el 20 de agosto, porque se reabrió la plataforma para que la ciudadanía se pueda ingresar, pero era necesario suspenderla tantito por razones de el corte, para saber quién avanzaba con las 150,000 simpatías. Entonces me siento yo muy complacido, me siento honrado de que podamos estar en un ejercicio, porque creo que necesitamos rendirle cuentas y generarle expectativas a la sociedad. Y el ejercicio del Frente Amplio por México, con la respetable opinión de todas las personas, en la mía, genera una expectativa de que México ya no es monocolor. Hace un mes y medio, las aburridas precampañas que lleva Morena, pues ya tenían una posibilidad clara de ganadora. Aquí, en este momento, quién sabe qué vaya a ocurrir, Raúl, ¿eh? ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir? Así es. ¿Quién sabe qué esté pasando por el dedito mágico que dice que no existe, pero que será el único que va a votar en las encuestas? Porque, pues evidentemente, el escenario que el Frente Amplio abrió con esta alianza ciudadana,
pues es distinto. Y es un proceso político inédito, como dijo el tribunal, en eso sí se las compro, desde una perspectiva sociológica, política, pero a mí me da la impresión que sí es un honor poder participar en una cuestión de esta naturaleza que nada tiene que ver con empañar las trayectorias de alguien. Una serie de muy distinguidos colegas tuyos, periodistas, me decían, ¿qué necesidad de meterte a un ejercicio de estas características cuando tienes cierto prestigio? Pero bueno, pues es que si no apuestas en democracia, ¿cómo le haces? Claro, claro. ¿No? Entonces, estoy muy contento, muy complacido y, digamos, sí dando testimonio de que hemos logrado impulsar decisiones que, en mi opinión, han sensibilizado mucho a los partidos y han modificado el ejercicio original que se tenía previsto para esto. Déjame concluir con lo siguiente, mi querido Marco. Tú ya describiste todo lo que te ha permitido sentirse satisfecho de tu participación en el comité organizador del FAM. Yo incluiría un término. Se está construyendo una autoridad moral que no existía. Y eso para mí creo que es lo más importante, es el plus que se le está dando a esta reconstrucción de la democracia. Esa autoridad moral que no existía. Por eso yo apelo y ruego, la verdad, que concluya con éxito no solamente el 3 de septiembre, sino de aquí en adelante. Mira, yo creo que tocas el punto más sensible y más importante de lo que significa este ejercicio. Con tu sensibilidad lo dices con una enorme precisión, yo lo suscribo. Creo que una ventaja muy notable y una aportación sustancial a la vida pública de México que hace el Frente Amplio por México es la legitimidad para el desarrollo de un procedimiento que te va a Así es. permitir la obtención de una persona que coordina la construcción del Frente Amplio por México, pero que en los momentos procesales seguramente se convertirá en la candidata o el candidato de esta alianza ciudadana con los partidos. Y eso me parece que es vital, es algo muy, muy importante para el país y pues estamos trabajando en eso, esperando pues brindarle a la ciudadanía los mejores resultados posibles en las etapas que están todavía por Mi concluirse de querido este. Marco, no tengo más que agradecerte, pero no te puedo decir adiós, sino te digo hasta pronto, porque hay mucho que platicar todavía. Habrá una serie de eventos que se van a dar en los próximos días y semanas y nos vamos a estar en contacto para ello. ¿Te parece? Me parece, Raúl, te agradezco muchísimo que hayas tenido la amabilidad de invitarme a tu espacio y evidentemente será un honor seguir conversando contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Raúl, y por favor, mejórate. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Mi Nos querida vemos pronto. audiencia, seguimos en contacto.